Señor les bendiga, que el Señor esté bendiciendo sus hogares. Estamos contentos de una vez más estar con ustedes, con las disculpas del caso. Avisamos de que por motivos voluntarios hemos salido una hora después. Estamos casi hora y 10 después. Estamos en expectativa de cumplir hoy con nuestra agenda. Vamos a hablar sobre la revelación de la venida del Señor. Esta vez vamos a hablar del misterio de la iniquidad, pero entendamos esta verdad. O sea, no es una nueva revelación. Es la revelación que Dios ha estado dándonos a todos nosotros desde que Él mismo habló a los apóstoles, a los profetas de la iglesia que comenzaba. Estamos entendiendo que no hay una tal nueva revelación. No es de que se le ocurra a alguien dormir, soñar y levantarse y traer una nueva luz respecto a las cosas de la venida del Señor. No, aquí estamos hablando de lo que la Escritura dice, lo que el Señor dijo, lo que el Señor nos ha dejado como legado, y eso es lo que estamos exponiendo. Cuando hablamos de la revelación de la venida del Señor, estamos hablando simplemente de aquello que Dios nos ha dejado en el legado de la palabra de Dios. Bueno, vamos a ir al saludo de mi esposa y luego vamos al tema. Buenos días, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Estamos muy contentos de poder estar con ustedes nuevamente en esta mañana tocando estos temas que definitivamente son importantes para este tiempo. Hay mucha necesidad, mucha incógnita y muchas preguntas con respecto a estos temas, así que estamos ahí tocando esta parte de la escritura que, como decía mi esposo, no son cosas que están ocultas, sino que son misterios que Pablo en su tiempo descubrió y que nosotros tenemos que entender lo que él estaba tratando de decirnos en las escrituras. Y son esos los temas tan importantes que vamos a tratar, ¿verdad?, en la próxima escuela que vamos a tener sobre el misterio de la piedad y el misterio de la iniquidad. Pero ahora estamos tomando algunas escrituras para tener algunos avances, para tener algún alcance de lo que será esta enseñanza, y invitarte también a ti a que seas parte de este tiempo hermoso en el que vamos a exponer las escrituras, vamos a conversar, vamos a dialogar, vamos a poder tener claridad de muchas de las cosas que en ese tiempo en especial necesitamos. Amén. Amén. Estamos esperando que se inscriban. Vamos a comenzar con un cupo mínimo y bueno, podemos tener cupo máximo de 100 personas y eso está bueno. De manera que ustedes tienen la oportunidad de inscribirse, háganlo y les esperamos. Ese email, ese correo electrónico, envíenlo a minsantuario@yahoo.com. Estamos esperando su solicitud de inscripción para enviar detalles y ustedes mismos podamos confirmar esa inscripción en el curso. Ok, vamos al tema. Decíamos hoy, vamos a hablar un poco del misterio de iniquidad. De veras que esto lo vamos a tener la oportunidad de profundizarlo, lo vamos a estudiar en detalle, vamos a estudiar lo que es la revelación, o sea, el misterio ahora revelado de la iniquidad, misterio ahora revelado de la piedad. O sea, tenemos que
entender cómo Dios nos está hablando en todos los tiempos, nos ha hablado en las Escrituras y solo que nos hemos distraído. Hay mucha distracción de parte de, muchas ideas, conceptos, entre comillas, posturas que han desviado a la iglesia. Pero vamos a la palabra. Vamos a la Biblia. En la Biblia vamos a ir a Tesalonicenses. En el capítulo 2 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con poder, señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Ve? Ok, ahora, estamos hablando de que hay mucha gente que está creyendo que esto es un asunto sencillamente de o sea, con respecto a la venida, necesitamos que comprender lo siguiente. Estamos ante un contexto en donde el apóstol Pablo está refiriéndose de que hay algunos están preocupados y pensando de que cuándo vendrá el Señor. Pero lo que necesitamos ahora entender es lo siguiente. Nuestra vida, podríamos decir que no es muy diferente a la vida que estaba ocurriendo alrededor del apóstol Pablo en ese tiempo. Yo creo que necesitamos entrar un poco en el contexto. Yo creo que aquí lo que podemos hablar específicamente del contexto es que cuando el apóstol Pablo escribe el libro de Tesalonicenses, estamos hablando de una época muy cercana a los años 50 y por ahí. Fíjense lo que el apóstol tiene en la experiencia que fue llevado al cielo. Ustedes lo van a leer en Corintios. Al final de Corintios, él dice, yo sé un hombre, no sé si, 1 Corintios, no sé si en el espíritu, no sé si en el cuerpo,
Pero ese hombre, ¿no? Cuando él habla de que fue llevado a los cielos, está refiriéndose de que eh, fue llevado a ver muchas cosas. Eh, pero también se le dijo que no le fue Cosas dado, inefables, dice que no le no, fue dado no a le, dar a conocer. claro, no le fue autorizado a dar a conocer. Ok, entendamos esta perspectiva. Cuando nosotros leemos Tesalonicenses, o sea, según de Tesalonicenses, capítulo 2, y leemos Apocalipsis, capítulo 13, hay concordancia. ¿Qué sucede? Que tanto el apóstol Pablo como el apóstol Juan son testigos del mismo hecho. Ambos ven los mismos sucesos, eh, están en el Espíritu de Dios, en la eternidad de Dios, y Dios les muestra los mismos sucesos. Ambos ven lo mismo, la concordancia, Tesalonicenses capítulo 2, de segunda Tesalonicenses capítulo 2, Apocalipsis capítulo 13 y Apocalipsis capítulo 19, tienen concordancia porque está Pablo describiendo cosas que el apóstol Juan habló. Aquí hay diferencia de muchos años, porque el apóstol Juan está en Patmos y en el año 90 aproximadamente tiene la visión del Apocalipsis. De manera que, fíjense, de por medio hay como 40 años y ambos ven lo mismo. Cuando tú revisas lo que ha visto Pablo, lo que ha visto Juan y lo que ha visto Daniel, y es más lo que ha visto Enoc, es lo mismo que el Señor habla en Mateo 24 y que es como que ellos han visto lo mismo, han entrado en ese lugar de Dios en donde Dios les mostró la perspectiva de las cosas que venían. Solo que a Pablo no se le dio permiso, por eso que Pablo aquí se le escapa así como está como vino nuevo en odre viejo que se está reventando, que quiere contar lo que se le salió un poquito. Y ese poquito que salió es que él está hablando acerca de la venida del Señor. Por eso que para él era claro, él está hablando de que respecto a la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de nuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Okay, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que necesitamos entender su contexto. Él lo sabía. Nadie podía engañarlo. Sí, antes de ese pasaje, en el pasaje 1, está hablando acerca de las tribulaciones que están llevando, cómo se alegra de la iglesia, cómo están sufriendo persecuciones, ¿verdad? Y todo tipo de sufrimientos, tribulaciones, dice él. Entonces la pregunta que tal vez en todo tiempo ha habido, porque seguramente por causa de estas tribulaciones, de estas persecuciones, la iglesia en el tiempo de Pablo estaba pensando que ya el Señor venía. Entonces, definitivamente en la historia, en todos estos 2000 años, solamente en ese tiempo hubo tribulaciones, en el tiempo de Pablo, después también, porque en ese tiempo tan marcadamente la gente está predicando, diciendo que ya el Señor viene por causa de esta peste, de esta tribulación, o no necesariamente nosotros tenemos que pensar en que el Señor ya está viniendo porque la iglesia está pasando un tiempo difícil o el mundo, la humanidad, ¿no? Eso yo creo que es importante poder aclararlo en este momento. Bueno, va a ser difícil que en esta época tratemos de convencer a mucha gente
respecto a que varios pasajes de Mateo 24 que el Señor anunció tienen referencia a la destrucción del templo, y esa gran tribulación tiene referencia a la tribulación que pasó la gente en el sitio de Jerusalén. O sea, es difícil darles ese entendimiento porque todos piensan que van a haber 7 años de tribulación en el futuro. Hay gente que está pensando que tomando una base en Oseas y contando otros pasajes en donde es uno de los salmos que habla de las generaciones, desde el 40 a los 70, como que habla de que hay 2028, la venida del Señor, y si el Señor va a venir el 2028, restémosle 7 años, es 2021, entonces este año comienza la tribulación. Entonces hay gente que está pensando que este año inclusive va a haber un rapto de la iglesia y la iglesia va a desaparecer. Ok, todo eso es especulación. Es lo mismo que está diciendo el apóstol Pablo, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Okay. En el caso particular, en el caso particular de Pablo, en ese tiempo él estaba archi seguro de que no venía en esa época, porque lo que Dios le había mostrado definitivamente, o sea, para no usar redundantemente esta palabra, o sea, él había definido que el futuro de la venida del Señor no era cerca, era un asunto que estaba en otra época, no veía esa venida del Señor en esa época. Pero la característica de Pablo acá en Tesalonicenses no es que el Señor va a venir por causa de tribulación de los cristianos. De repente mucho se nos ha hecho pensar que los cristianos nunca vamos a pasar ningún tipo de tribulación, ni de persecución, ni ningún sufrimiento, sino que el Señor nos va a llevar antes de cualquiera de esas cosas. Y yo creo que es un peligro porque hay otras características que Pablo habla en Tesalonicenses que no tienen que ver con tribulación, sino con otras manifestaciones que todavía no hemos visto como iglesia, ¿no? Entonces, porque hay mucha gente que está preguntando, está queriendo saber, está queriendo indagar, si ya es el tiempo de que toda la iglesia tiene que hacer sus maletas, porque en cualquier momento el Señor se aparece en las nubes para llevarnos. ¿Y por qué es esta pregunta? Por causa de la tribulación que estamos viendo, de las cosas que se están hablando, que van a haber posibles problemas económicos, ¿verdad? Terremotos, esas cosas. Eso el Señor lo está hablando mucho en el libro de Mateo, ¿no? Acerca de la tribulación. Pero acá en el libro de Tesalonicenses da otras características más marcadas en las que ahí el apóstol Pablo pide que no nos dejemos mover, ¿no? Por cualquier, ni por espíritu, ¿no? Ni por palabra, ni por nuestras emociones, porque hay otras características marcadas. Entonces, esos son esos temas también vamos a tratar en estas clases, ¿no? Claro, Acerca de hecho, de lo que es la apostasía, el hombre de pecado. ¿Quién es el hombre de pecado? Hay muchos que hablan del anticristo, muchos que hablan de la bestia. Entonces, queremos nosotros llegar a ustedes con conceptos claros, no ambiguos, conceptos claros, definidos, no solamente bíblicos, sino históricos, de lo que representa este hombre de pecado, este inicuo que Pablo decía, ya está en acción. Eso quiere decir que esas características de ese inicuo, de ese hombre de pecado, ya se estaban dando, ¿verdad?, en el tiempo de Pablo. Creo que
Eh, ha sido muy popular esta, esta enseñanza que la iglesia ha recibido, de que van a haber 7 años de tribulación antes de la venida del Señor. Creo que es un énfasis que ha sido sobredimensionado. La gente no ha discernido, eh, no ha podido establecer eh, claramente esto, porque la mayoría de veces ha visto eh, en estos 100 años que han pasado, ya 120 años de que esta doctrina se hizo popular, eh, todo lo que ha visto ha sido el énfasis de que el Señor va a recoger una iglesia antes de que pasen las tribulaciones. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la enseñanza estaba en torno a que en las tribulaciones hayan manifestaciones de un gobernante mundial, un profeta falso y toda una serie de eventos en los que hay terremotos, pestes, destrucciones, hay muchos cataclismos. De manera que todo ese énfasis que ha sido sobredimensionado y yo diría que fue un perfecto guión como para Hollywood, todo ese énfasis ha desviado la atención de lo que realmente la iglesia ha creído. Porque la iglesia ha, ha creído y lamentablemente se dejó mover fácilmente del modo de pensar. Por una sencilla razón, porque allí el apóstol Pablo ya había hablado en Primera Tesalonicenses sobre la venida del Señor, ¿no? En Primera Tesalonicenses capítulo 4, el verso 13, está hablando de la venida del Señor. En el capítulo 5 continúa hablando de lo mismo y esto es algo que es bien claro, es bien sencillo. El apóstol Pablo dijo, hermanos, el día que el Señor viene, primero va a resucitar los muertos. Ya cuando haya sucedido eso, lo que estamos allí, si estamos nosotros vivos, nosotros seremos transformados, o sea, la transfiguración, y seremos llevados con Él. Y ese es el día de la venida del Señor. Está hablando de eso, no está hablando de que después hay un periodo de 7 años difíciles, no, está hablando de lo que Él vio. Fue llevado al cielo. El Señor le dijo, no hables de lo que estás viendo. 40 años después, Juan es llevado al cielo y a Juan se le dio permiso de hablar de todo lo que vio. Pero qué coincidencia. La concordancia es perfecta. Porque ambos, tanto Pablo como Juan, dicen que ese inicuo es destruido en la venida del Señor con la espada aguda que sale de la boca del Señor. Y esa es la concordancia, es la marca de que vieron lo mismo y por esa razón. Y lo curioso es que es el tiempo en el que el Señor viene a llevarnos, pero a llevarnos para estar un momento en el cielo a ser transformados y luego venir con Él a reinar 1000 años. En ninguna parte de Apocalipsis ni de otra parte de las Escrituras habla de que los cristianos vamos a ser librados de la tribulación, sino más bien acá está hablando a tesalonicenses de que los que producen en nosotros esa tribulación van a sufrir
una eterna perdición, van a estar excluidos de la presencia del Señor, ¿no? Porque ¿Qué pasa que está leyendo? Dice primera segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, 6. A ver, un momentito. ¿Por qué no vemos desde el 4, ¿no? Como les habla Pablo a la iglesia, le dice, tanto es así que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Entonces, ya en el tiempo de Pablo habían persecuciones, había tribulaciones, ¿verdad? Dice, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por lo cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe y con poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y de nuestro Salvador Jesucristo, ¿verdad? Entonces ahí estamos viendo que hay una tribulación, hay una espera de Dios en medio de la tribulación. Y el Señor cuando venga a reinar acá es cuando va a destruir a todo aquel que nos atribula, a todo aquel que nos persigue, que produce daño a la iglesia del Señor, ¿no? Dice con llamas de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Entonces, el verso 6, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ok, esta es una descripción del día de la venida. Es exactamente lo que él dice en 2 Tesalonicenses 2, respecto a la venida del Señor, que con el pago de su boca destruye a todo al inicuo. Y es lo mismo que Juan habla en Apocalipsis 19 respecto a su venida, que con la espada que sale de su boca destruye a la bestia y o sea, todos los que han estado alrededor de la bestia y el falso profeta, porque a la bestia y al falso profeta los manda al agua y fuego. Entonces, aquí hay una cosa tremenda que mucha gente no se da cuenta. En el verso 8 y 9 de Apocalipsis 19, dice que a la iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino. Miren, vamos a ir allí. Vamos a ver esa verdad, porque cuando nosotros nos ponemos a ver la venida del Señor, no estamos viendo de que aquí hay una cosa tremenda respecto al Señor. Muchos han pensado que el tema de la boda del Cordero es un asunto que va a pasar durante 7 años y todo ese asunto. Es un argumento que se ha dado, pero el Señor dice, ¿no? A ella, a la iglesia, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el vino, ¿no? El lino fino, ¿no? Son las acciones justas de los santos. Entonces, aquí necesitamos darnos cuenta. El Señor viene a recoger una iglesia gloriosa, una iglesia en avivamiento.
Una de las cosas que no se enfatiza de la venida del Señor es el gran avivamiento y la gran cosecha de almas que va a haber. Todo el mundo está pensando en las terribles cosas que van a suceder, pero no están viendo de que el Señor viene a recoger una iglesia gloriosa, vestida y ataviada de lino fino. O sea, con obras justas de los santos. Esto es algo que necesitamos estudiarlo. Los animo, vamos a estudiar estas cosas, vamos a estudiar qué es lo que está pasando con lo que es previo a la venida del Señor. O sea, el Señor viene, pero no piensen que el Señor va a venir mañana. La iglesia no está en avivamiento todavía. Entonces las bodas del Cordero no son en el cielo, cuando sean los 3 años y medio, los 7 años que hay un arrebatamiento, las bodas del Cordero van a ser acá. Mira. Porque acá dice, estas palabras son dignas y verdaderas, yo me postré a sus pies para adorarlo. Pero él me dijo, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo de los hermanos que ¿Qué versículo? El testimonio de Jesús. Las cenas de las bodas del Cordero. No, ¿qué versículo? Sí, el 9, desde el 9. Dice, el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios, ¿no? Entonces yo me puse a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús, adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces ahí si le impactó al apóstol Juan poder ver a los ángeles, es definitivamente porque todavía no había visto al Señor. Dice, adora a Dios. Entonces es un tiempo en que recién el Señor se va a acercar a formar parte, va a tomar esas bodas del Cordero. Este es el verso de la concordancia de 2 de Tesalonicenses 2, 7 en adelante. Aquí el Señor, ¿no?, con la espada que salía de la boca del que montaba caballo. Entonces, todos fueron muertos. Okay. ¿No les parece que hay bastante que estudiar? Hay mucho que detallar. Yo creo que aquí tendríamos que hacer dos clases. Sí, me comentaba una hermana que hay mucha familia suya que ha estado leyendo las escrituras, ha estado leyendo, viendo algunas películas, y están preguntando mucho acerca de cómo va a ser la venida del Señor, ¿no? Y bueno, cuando ella me preguntaba, yo le digo, bueno, en una forma sencilla, podemos leer la escritura de Génesis, Apocalipsis y en ninguna parte de la palabra rapto, porque más la demanda y la espera que hay de muchos sectores de la iglesia es un rapto. Y yo recordaba muchas de esas películas que he visto de Hollywood y sinceramente las creía, pero cuando leo la palabra en ninguna parte aparece esa palabra rapto, solamente arrebatamiento en lo que es Tesalonicenses. Y bueno, eso es lo que nos ha llevado a indagar, a buscar de dónde viene ese concepto del rapto, del tiempo de pre-tribulación o post-tribulación, cuando ya Pablo hablaba de una tribulación, que en ese tiempo había una persecución. Eso es más o menos 90 años después en el año 90. No. El apóstol Pablo. No, el apóstol Pablo escribe las epístolas alrededor entre 40 y 50. 40 y 50. Y la gran pregunta también es, y todos aquellos que están sufriendo persecución y muerte en la China y en otros países que, bueno, no se acepta el cristianismo, ¿qué de esos hermanos? Porque habría que haber una diferencia entre
unos y otros con respecto a la tribulación, Es que angustia, muertes. quiero ratificar algo que lo he venido diciendo. En 2000 años de historia hay 100 años de paz, pero no 100 años seguidos, sino si sumamos los años de paz que la iglesia ha tenido, suman 100 años, quizás un poquito más, pero no es que la iglesia ha estado en paz todo el tiempo y que recién va a venir tribulación y la iglesia va a ser salvada de la tribulación, porque eso no es así. En estos 2000 años ha habido 1900 años de persecuciones, de tribulaciones, de sufrimientos en donde la iglesia ha sido perseguida aún por la misma iglesia y las persecuciones más duras han sido por el mismo cristianismo. Miren lo que ha pasado con la Inquisición. Miren lo que pasa con la gente que, que muchas veces ha sido confundida y han sido confundidas con los brujos. ¿Y por qué? Porque tenían dones muy marcados, en donde parecía que eran adivinaban la vida de la gente. Pero ¿cuántos de estos, siendo cristianos buenos, han sido llevados a la hoguera? Ok, las persecuciones están presentes hoy en día. ¿Cuántos han sido muertos Una otros países? pregunta, si nosotros tenemos ese concepto del cristianismo actual de que el cristiano no debiera pasar por ningún tipo de prueba, ni persecución, ni tribulación, el simple hecho de tener que pasar por ella podría llevarnos al peligro de una apostasía en masas. Si es que alguien es enseñado que su vida no va a tener tribulaciones ni angustias y luego estas vienen, entonces de hecho que la persona puede dudar, puede llegar a dudar de su fe. Primeramente, ¿qué cosa es la apostasía en sí? Bueno, de hecho que la apostasía viene con ropajes de, de cristianismo. ¿Por qué? Porque el humanismo metido en la iglesia ha hecho de que muchos piensen, se ensimismen y se conduelen sentimentalmente y ustedes pueden ser confundidos de algunas cosas que a la luz de la voluntad y la palabra de Dios tienen que ser firmes, absolutas. Lo blanco, blanco, lo negro, negro, pero cuando tú le entras y haces concesiones con algunas cosas, terminas pensando diferente y sencillamente es el adaptar pensamientos nuevos, diferentes, mecánicas de pensamiento, mecánicas mentales diferentes a las que Dios ha diseñado para nosotros, tu hilo de pensamientos te lleva a estar lejos de Dios. Ya sin darte cuenta ya estás apostatando. Estás... Y es posible que la iglesia en la actualidad tenga ese tipo de mezclas de algunos matices, de algunas, ¿no? De humanismo, de comunismo, de otros tipos de creencias que son herejías para Dios y que nos pueden arrastrar a una apostasía. Hay muchos, actualmente hay muchos eh, modelos de pensamiento que están contraponiéndose y están como que se han asociado y están luchando contra el cristianismo. Eh, el problema es de que el cristianismo se ha vuelto light, ligero, se ha vuelto muy, eh, como dice, consentidor, consensual, por decirlo. O sea, muchos pastores como no, aceptándolo todo. muchos pastores no quieren predicar de que tienen que consagrarse, que tienen que dejar las cosas mundanas, tienen que dejar el pecado, tienen que salir de las cosas que los contaminan.
no quieren predicar la santificación, la santidad. No están dispuestos a denunciar lo que es pecado, rebelión, iniquidad. Les conviene tener un evangelio en el que no ofenda a la gente, en donde la gente se sienta bien, cómoda y como dice, arrullada en su congregación. Porque el cambio, arrepentirnos y dar un cambio, eso toma un precio, hay un costo que pagar, no es, como decías, cómodo ni para el que les está pidiendo el cambio, ni para aquel menos que quiera cambiar, pero la gran pregunta es, eh, al hacer esto, al haber estado haciendo eso algunas congregaciones o denominaciones, la gran pregunta es, ¿se les está pastoreando al pueblo a la muerte? Porque la palabra de Dios es sin santidad. Nadie le verá a Dios, hay un peligro de apostasía. Bueno, yo no, o sea, tendría que ser muy sincero en decir esto. No podemos juzgar quién es salvo y quién no es salvo en el último análisis si no vemos fruto verdadero. Pero aún puede haber gente que puede imitar aún los frutos que pueden tener un cristiano, porque puede haber crecido dentro de un contexto cristiano. Cuando uno nace dentro del cristianismo, uno aprende la forma de hablar, la forma de expresarse, la forma de comportarse de los cristianos. Y uno parece cristiano, pero en el fondo uno no tiene la seguridad de que Dios sea real o que Dios sea real para él. Entonces, esa persona que nació dentro de un ambiente cristiano también necesita arrepentirse, necesita de la salvación de Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si no hay una experiencia en la que Dios, el Dios sobrenatural, te ha tocado y te ha demostrado que Él es real en tu vida, eso no, o sea, no va a pasar nada contigo. Es lo que le dijo el Señor a Nicodemo. Es necesario nacer del agua y del Espíritu. O sea, es necesario nacer de la palabra, del agua, de la palabra, y nacer del Espíritu en el hecho de que Dios te toque, sobrenaturalmente te toque. Y esto es lo que algunos no tienen. Si tenemos un evangelio ligero, delicado, no ofensivo, no vamos a confrontar a las personas con la naturaleza de pecado que tenemos. O sea, miren, no somos perfectos, todos seguimos pecando, todos seguimos necesitando cada día el perdón de nuestros pecados, de nuestras rebeliones y de las iniquidades que fabriquemos, aún como cristianos. Necesitamos nosotros el perdón diario. Vamos cada vez hacia la perfección, pero confrontar esto para muchos es difícil porque les gusta tener una iglesia grande donde mucha gente esté cómoda, en donde no se le dice, oye, estás en adulterio, oye, estás en fornicación, oye, estás defraudando al César lo del César, a Dios lo que es de Dios. No se está condenando la soberbia, que es una tremenda iniquidad. Se está juzgando muchos otros pecados, pero la soberbia no, y hay muchos cristianos que son súper soberbios. Entonces, y hay gente que piensa que son los únicos que tienen la salvación o son los únicos que tienen la iglesia salvadora. ¿Y qué pasa con aquellos que dicen que ya el Antiguo Testamento no está vigente, no es válido? Bueno, Acá en Timoteo, el apóstol Pablo está diciendo todo lo contrario, ¿verdad? Porque por eso es que muchos ¿qué pasaje? hablan acerca de la ley, que ya... ¿Qué verso es? Eso está en 2 de Timoteo 3:14. Ok. 2 de Timoteo 3:14 dice,
Dice, pero persiste. pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has seguido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces acá la pregunta es, ¿qué hacemos con aquellos que han, que han dejado el Antiguo Testamento y solamente toman el Nuevo, arguyendo que están en un tiempo de gracia y que eso ya pasó? Bueno, aquí dice lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Ok, aquí está hablando del Antiguo Testamento. Está hablando de aquello que por la fe que es en Cristo Jesús, todo eso nos hace sabios, porque todas las escrituras son inspiradas por Dios. Y es lo que dice la Torá, la instrucción, ¿no? El que cumpla con la ley vivirá. De hecho que Jesucristo fue el único que cumplió toda la ley, pero por él es que tenemos acceso a que Dios cumpla su promesa. La promesa del Padre fue que llegará el tiempo en donde escribirá la ley en la mente y en los corazones de los hombres y nos dará un nuevo corazón. Y eso llegó cuando Jesús vino. Entonces, desde que tú te conviertes, desde que Dios te toca sobrenaturalmente, porque estamos hablando, nacer del agua es que las escrituras desde niño te llevaron, te formaron, pero hay un momento en donde el Señor toca tu vida, el Espíritu, o sea, naces del Espíritu, porque el Espíritu Santo te tocó y sobrenaturalmente Dios escribió en tu mente, en tu corazón, las escrituras. Lo que dice la promesa en Jeremías es esa promesa la que viene a cumplirse en ti. Entonces, desde entonces hay un cambio y tú aprendes a hacer lo bueno, aprendes a hacer cosas tremendas que antes no sabías, pero esta es la parte en la que muchas veces no hemos podido llevar a comprender si somos enseñados ligeramente. O sea, si el énfasis de la enseñanza que yo pueda haber recibido es ligero, no confrontando lo que está mal, lo que es negro, no enseñándome a saber diferenciar. Si yo no sé cuál es el manual del fabricante, específicamente aquellos manuales en donde dice cómo poder reprogramar un aparato o reparar un aparato, ¿cómo puedo yo meter mano de él? ¿No? Entonces, igual, tenemos un manual que es el Antiguo Testamento, ahí se nos instruye qué debemos y qué no debemos hacer. No se nos está diciendo, tienes que cumplirlo, porque el que lo cumplió fue Jesús, pero en Cristo y por lo que Él pone en nuestro corazón, Él nos ayuda a vivir de tal manera que en nuestra vida diaria, en el cumplimiento de la obediencia a Dios, demostramos nuestro amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Y en esas dos facetas de nuestra obediencia, entonces se cumple toda la ley. Todo lo que es la instrucción se cumple. Y esta es la parte que cuando no se enseña, estamos en un problema, porque tenemos una iglesia ligera, una iglesia a la que se le dice, no te preocupes, ya el Señor pagó por todo, tú no tienes que hacer nada. O sea que la gente llega a pensar de que como en extremo salieron esas sectas creciendo en gracia, que en la semana podían hacer lo que querían, pero el domingo se santificaban. ¿Por qué? Porque en la semana estaban
dándole, entendiendo que lo que pasaba era con la carne, pero el domingo era el espíritu. Y eso es una herejía total. Entonces, cuando tú no eres enseñado correctamente, tú puedes pensar de que tu vida fuera de la iglesia o en tu vida privada, tú eres diferente. Se va a una dualidad, hay una especie de, ¿cómo le llaman? Una esquizofrenia espiritual. O sea, tú tienes que ser uno y ser una persona que todo el tiempo esté adorando a Dios, esté consagrado, que esté santificándose, que esté luchando con todo lo que sabes que tienes que es malo. Tú, cuando Dios se acerca a ti, tú sabes qué cosa está mal en ti, pero cuando Dios no se acerca a ti, tú piensas que estás bien. Entonces, ¿qué ha pasado si no presentamos a Dios a la gente? No vas a ver que está mal. Y ese es el gran problema. Y yo creo que el tiempo no ganó. Bueno, sí, quería terminar este tiempo con esta parte de Timoteo, segundo de Timoteo 3:10, que me parece bien interesante, ¿no? O sea, ver cómo la gente que engaña, la gente que eh, tiene ese poder de engañar son a los que más siguen. Sin embargo, aquellos que están esforzándose por buscar la verdad de Dios, como decía mi esposa, a veces es chocante querer sacarlos de su pecado, de su rebelión, de su iniquidad al pueblo y no es del todo fácil esa tarea. ¿Qué versículo es? Es 2 Timoteo 3:10. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, entereza, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Ícono, en Listra, persecuciones que he sufrido, y en todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, una de las características de aquel que está eh, eh, queriendo vivir piadosamente, piadosamente es una búsqueda constante de hacer la voluntad de Dios. Aquí habla que van a padecer persecución, sufrimientos como los que le sobrevino a Pablo en diferentes lugares. Pero dice que de todas ellas le libró el Señor. Y bueno, definitivamente es un tiempo en el que necesitamos vivir piadosamente, ¿no? Y necesitamos seguir la buena doctrina, la conducta de Pablo, el propósito que él tenía, la fe, la longanimidad, el amor, la paciencia, ¿no? Los padecimientos. Es importante que sepamos que eso es parte de la vida cristiana, pero que de todas ellas nos va a librar el Señor. Y tenemos que esforzarnos, como decíamos ayer, que el ejercicio físico para algo aprovecha, pero para nada aprovecha, creo que dice, ¿no? Para nada. Pero la piedad, ejercitarnos en la piedad es una bendición para esta vida y para la eterna, ¿no? Entonces hay un esfuerzo ahí, hay una dedicación. Yo creo que en un ejercicio físico hay un esfuerzo, hay una dedicación, pero en la piedad también, dice Pablo que para eso él trabajaba. O sea, él trabajaba en ese esfuerzo de buscar a Dios, de buscar la escritura, de escudriñarla,
de poder conocer más a aquel Cristo que lo había amado, que lo había salvado. No olvidemos que Pablo era un erudito en cuanto a lo que era ser judío desde el nacimiento, hebreo de hebreos, circuncidado, dice, al octavo día. No había nada, ¿verdad?, de todo lo que era la sabiduría judía que él no pudiera tenerla, pero él, cuando fue tocado por el Señor Jesucristo, decidió empezar de cero y dijo: todo lo que antes para mí era importante, era ganancia, lo estoy poniendo a un lado, lo estoy poniendo como si fuera algo que ya no sirve, por el fin supremo de conocer a Cristo, ¿verdad?, el cual me ha amado. Entonces, yo creo, hermanos, que más que nunca necesitamos tomar esa leche espiritual no adulterada para que por ella crezcamos para la salvación. La sabiduría de Dios es siempre en paz para aquellos que aman la paz. Y necesitamos más que nunca la sabiduría que viene de Dios, esa sabiduría que, como decía Salomón, es más preciosa que el oro de Ofir. Es lo que más necesitamos buscar ahora. Vienen tiempos, hermanos, en que el mundo no va a tener necesidad de pan, hambre de pan, sino hambre de oír la palabra de Dios. Es tiempo de prepararnos, porque esa palabra que el Señor ponga, esa leche espiritual no adulterada que Dios te permita tomar, ¿verdad?, tomada de la escritura misma, nos va a nutrir y nos va a ayudar a estar fuertes, nos va a ayudar a estar seguros, saber que nada nos va a poder separar del amor de Dios, ni tribulación, ni angustia, ni necesidad, ni hambre, ni persecución, ni lo presente, ni lo pasado, ni por venir. No vamos a ser como niños fluctuantes tratando de oír cualquier tipo de estratagema de hombres que utilizan el error para desviar a muchos, para arrastrar a muchos en el error y llevarlos a la perdición. Hermanos, en mi corazón hay ese clamor que la iglesia de Jesucristo vuelva a las sendas antiguas, a la escritura. La escritura misma se interpreta a ella misma y con el Espíritu Santo podemos tener esa facilidad de comprender cosas que de pronto en este tiempo van a ser vigentes, van a ser importantes, ¿no?, para la salvación nuestra y la salvación de nuestra familia. Van a haber muchas preguntas, hermanos, en estos tiempos que vienen, muchas preguntas nos estamos haciendo nosotros mismos, y lo que necesitamos muy fuertemente en este tiempo es entender cómo se ha manifestado el Señor en todos los tiempos, pero también cómo el enemigo de Dios ha estado queriendo obstaculizar la obra del Señor. Y así como decía el apóstol Pablo, ¿no?, que ya estaba en acción en ese tiempo el misterio de la iniquidad, y es inicuo que en los posteriores tiempos se va a manifestar con mayor potencia, que ponía su trono en la casa de Dios como si fuera Dios. Eso lo ha venido haciendo en diferentes épocas, en diferentes lugares, ha tratado de hacer lo mismo, y vamos a estar revisando estas cosas. Van a ser importantes, son apasionantes, son realmente impresionantes las cosas que el Señor nos puede mostrar en su palabra. Entonces, hermanos, nos despedimos animándote. Ya esta es la última charla que tenemos respecto a este tema. Ya la próxima semana necesitamos que nos digas tu participación, tu deseo de ser parte de este grupo de conversación, este grupo ¿verdad?, de estudios. Y el día de mañana vamos a estar teniendo lo que es el ente profético, un tiempo donde podamos también tener las escrituras proféticas que el Señor nos está dando en este tiempo. El día domingo, no nos olvidemos, tenemos el culto en vivo a las 6 de la tarde. Y antes de eso, un tiempo muy lindo, muy especial para la escuela dominical, para los niños de la iglesia.
¿Ok? Amén. Amén. Creo que el domingo los niños están a las 4 y 5 de la tarde, es en ese horario. Y ellos tienen, cada domingo tienen algo especial, algo para ellos. Mañana, lente profético y domingo a las 6 nos estamos viendo. Que el Señor los bendiga mucho, que el Señor llene de bendición sus hogares.